Mi nombre es Anita Rojas, soy de la Universidad de Chile y hoy les quiero compartir algunas cosas que he averiguado respecto a tangramas. Es un recurso muy usado en la educación, hay bastante literatura al respecto. Y les quiero presentar algunas actividades que pueden realizar en distintos niveles de desarrollo de los niños y niñas, desde preescolar hasta enseñanza media. Es una herramienta que puede servir de apoyo para introducir diferentes temas. Yo lo quiero presentar en geometría. Bien, entonces, ¿qué es un tangrama? Es un conjunto de 7 piezas que se producen de hacer diferentes plegados o de rectas, semirrectas en un cuadrado. La historia es muy antigua, como digo, pueden buscar y hay bastante literatura. Se cree que tiene sus orígenes en China y luego fue introducido en Occidente como apoyo para distintas entretenciones o conceptos matemáticos. Aquí queremos orientarlo hacia la geometría. El tangrama consta de 7 piezas, un cuadrado, 5 triángulos, como pueden ver ahí. Todos son rectángulos y todos son isósceles, y un romboide. Después les voy a enseñar a construir un tangrama. Venden bastantes en el mercado, hay de distintos tipos, pero no es necesario, se puede construir muy simplemente. Ahora les voy a mostrar cómo se construye un tangrama con materiales muy simples que no requieren mayor tecnología. Bien, ahora vamos a mostrar cómo se construye un tangrama. Los que pueden encontrar en las librerías, por ejemplo, es este, pero no es necesario tener un tangrama comprado, sino que podemos construir uno y saca de apuros cuando uno tiene que entretener niños pequeños, por ejemplo. Pueden ocupar papel lustre o cualquier material que tengan en casa, por ejemplo, este es un cartón de algún cereal. Lo que necesitan es que esté cuadrado, ¿sí? Cortar un cuadrado. Pueden usar cualquier molde como cuadrado o construir uno de la manera más aproximada que les resulte. Bien, una vez que tenemos nuestro material, tenemos que construir las 7 piezas del tangrama. Para eso vamos a hacer plegados del papel. Si los estudiantes con los que están haciendo esto son más grandes, de séptimo o de quinto incluso hacia arriba, tienen que construir su tangrama ellos solos, desde un papel en blanco, ¿sí? Si los estudiantes son pequeños, se los dan premarcados, si es que pueden cortar, o bien cortado incluso. Ahí tienen que ver el nivel motriz de la audiencia. Entonces, primero necesitamos eso, aprovechamos de introducir el concepto de diagonal del cuadrado. Necesitamos una diagonal, después necesitamos la segunda diagonal, aunque va a llegar solamente hasta ahí, pero igual la marcamos completa. Bien, ya tenemos esos 2 triángulos, rectángulos, isósceles de hecho, porque tienen esos lados iguales, rectángulos porque allá hay un ángulo de 90 grados, cuánto medirán esos ángulos de ahí, entonces si es que es isósceles, etc. ¿Sí? Se pueden ir sacando conceptos según el nivel de la audiencia. Después necesitamos ese segmento, para eso plegamos hasta el centro, que es el cruce de las diagonales, el centro del cuadrado. Ahora ya tenemos esa y esas piezas. Ahora necesitamos producir ese cuadrado, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vemos que aquí hay un triángulo rectángulo más pequeño que nace de ese segmento, entonces, bueno, tenemos que plegar hasta ahí. Ya tenemos ese triángulo, ese cuadrado, nos falta este romboide. Este ya es más difícil porque tenemos que hacer una diagonal de este que sería equivalente a este cuadrado en ese lugar, ¿se fijan? Entonces todo eso lo tienen que descifrar los estudiantes si es que son más grandes. A los pequeños se los damos marcados. Entonces ahí pinchamos ese punto y ahora necesitamos la diagonal de este cuadrado pequeño. Ahí quedaron todas las piezas. Luego lo marcamos con un lápiz, un plumón, lo que tengamos. Ahí esta tenemos que no llega hasta arriba, ¿cierto? Llega solo hasta ahí. Después el triángulo que tenemos en esa esquina, el triángulo rectángulo más pequeño y finalmente el romboide.
¿sí? También si lo hacemos con regla podemos introducir el concepto de perpendicular, se fijan, este segmento es perpendicular. Y ahí están las 7 piezas. Como decía, a niños y niñas más pequeños se los pueden dar marcados y ellos lo recortan y obtienen finalmente las 7 piezas del tangrama que nos permiten construir los diferentes modelos como ya conversamos antes. Bien, ahora podemos construir distintas figuras que sobre todo sirve como entretención para los más pequeños y no dejan de ser desafiantes para los más grandes también. Bien, como decía, en el mercado hay bastantes tangramas. Por ejemplo, que es de piezas plásticas. Están las 7 piezas plásticas del tangrama. Lo bueno es que trae distintos modelos con los que podemos jugar. Algunos tienen las soluciones, que también lo hace un poco más fácil. También hay naipes para distintos juegos que uno puede hacer. Pero en realidad no se necesita nada de eso si uno está sin estos materiales en la casa. Lo que necesitamos es el tangrama, que ya enseñamos cómo se hacía, y imaginación. Por ejemplo, podríamos hacer un gatito. A ver cómo serían las orejas del gatito. El cuerpo. Ahí. Y ahí y su cola. ¿Sí? Luego uno los pega, si es que lo hizo con papel lustre, y los pequeños lo decoran, si es que son niños más pequeños. Ya dije actividades para los más grandes. Se calcularon los lados de estos pequeñas piezas. Se puede calcular el perímetro del gatito. El área va a ser la misma área del cuadrado inicial, porque solamente reordenamos las piezas. Y hay diferentes figuras que se pueden hacer con estos tangramas. Bien, armemos por ejemplo un ganso. ¿Cómo sería un ganso? El cuello del ganso. El cuerpo. Y las patitas. Estos son obviamente ejemplos figurativos. Ahí cada niño o niña verá incluso recuperar el tangrama con las piezas desordenadas. Cómo construimos, cómo reconstruimos el tangrama original. ¿Sí? Bien, aquí tenemos el marco que nos ayuda para reconstruirlo. ¿Sí? Esa se producía de ese doblez de ahí, el cuadrado estaba por aquí. Si tenemos este ahí, ahí no, y ahí. ¿Sí? O cualquier otra figura, por ejemplo un conejo. Las orejitas, el cuerpo, siempre el cuerpo funciona hacerlo así. Ahí, por ejemplo, eso siempre sirve de cuerpo. Y ahora tenemos que ingeniarla para hacer las manitos, que pueden ser uno de estos triángulos, que tenga sus manitos así. Y las patitas, por ejemplo. Ahí. Y así, pueden construir diferentes figuras si lo hacen con papel lustre, por ejemplo, o con papel de regalo, o con estos cartones reciclados. Es bueno porque después lo pueden pegar en una hoja y hacerles decoración por el lado. Esto entretiene bastante a niños hasta cuarto, quinto básico incluso. Y como les decía, el área del conejo, ¿cierto? Entonces los que ya entendieron se van a dar cuenta que en realidad es ese lado al cuadrado, porque es la misma área del cuadrado. Bien. ¿Qué temas podemos tratar
con un tangrama, bien, como dije, va a depender de la audiencia a la que estamos dirigiendo nuestras actividades. Por ejemplo, en preescolar y ciclo inicial básica, se puede trabajar en construcción de figuras y en reconocimiento de polígonos, el número de lados, ángulos, etc. Por ejemplo, todas esas figuras se pueden hacer con tangramas. Los pequeños y las pequeñas pueden recortarlas, decorarlas alrededor, hacer diferentes actividades. Pueden inventar figuras. El juego principal es tratar de que se usen las 7 piezas del tangrama. Ahora, si pasamos al segundo ciclo de educación básica, podemos introducir conceptos como rectas paralelas, perpendiculares, triángulos, ángulos interiores, alturas, polígonos, áreas, conservación de área, cálculo de áreas y perímetros, etc. Hay distintos objetivos de aprendizaje que pueden explorarse con el apoyo de un tangrama. Ahora, si estamos en enseñanza media, uno puede pensar qué actividades podemos hacer. En el mismo ciclo de educación básica, perdón. Podemos construir un triángulo rectángulo, un rectángulo en hexágono. ¿Qué más polígonos se pueden construir ordenando de diferentes maneras las piezas del tangrama? Podemos calcular, podemos medir el lado del cuadrado completo del tangrama y encontrar en términos de ese lado fórmulas para las medidas de los distintos lados de las piezas. Cuando veamos cómo se construye un tangrama, uno se da cuenta de dónde pueden ir saliendo esas fórmulas. Después se puede medir con regla y comprobar que las fórmulas encontradas funcionaban. ¿Qué más podemos hacer? Podemos calcular los perímetros de las diferentes figuras que formamos. Como ya sabemos los perímetros de los lados de cada una de las piecitas, podemos calcular los perímetros totales. Podemos empezar a introducir el concepto de área. Se cambia el área se conserva porque estamos utilizando las mismas 7 piezas. En enseñanza media podemos profundizar el concepto de área, explorar distintos temas que ya son un poco más avanzados, semejanza de triángulo, podemos descubrir teoremas de Tales, razones trigonométricas, seno, coseno, porque hay muchos triángulos rectángulos ahí involucrados, proporciones. Y también ya podemos localizarlo en un plano cartesiano, poner los vértices en distintas coordenadas y hacer relaciones, que también es un objetivo de aprendizaje de tercero medio, en relaciones con geometría elemental. ¿Qué actividades en particular? Por ejemplo, yo propongo tomar piezas como, algunas de las piezas como la unidad, por ejemplo, el cuadrado pequeño que sea mi unidad de área. Y las distintas piezas van a tener una proporción de esa área, la mitad de esa área, el doble de esa área, 3/4 de esa área, y cambiar. ¿Qué pasa si tomamos como la unidad del triángulo pequeño? ¿Cómo son las otras áreas en términos de esa área? Tabular los datos, calcular proporciones entre piezas, cuáles tienen la misma área a pesar de ser distintas formas, qué fracciones aparecen, etc. Bien,